Muy bien, aquí estamos grabando. Buenas noches, bienvenidos a este espacio, a esta edición especial de Hacia la Raíz. Mi nombre es Elías y hoy tenemos un invitado de lujo, que por cierto no sé por qué se ve solamente la imagen de Carmen, pero bueno, teóricamente debería verme como orador. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que no, nos cuesta transmitir por los medios normales, por alguna razón, pero bueno, siempre encontramos la manera. Hoy tenemos de invitado aquí al artista cinematográfico, filántropo, filósofo, licenciado en periodismo, experto en artes marciales. ¿Y qué otros títulos podríamos ponerle a nuestro querido compañero Amaruk Kaychapanta, proveniente directamente de los Andes ecuatorianos, que tiene ese conocimiento de primera mano, ese conocimiento ancestral que hoy vamos a desarrollar y vamos a tratar de compartir con todos ustedes? Siempre tan dispuesto a cada vez que yo las dos veces que le he dicho a Maruk, vamos a desarrollar este tema, siempre es vamos a darle. Bienvenido, Meruk. Muchas gracias por darnos aquí tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia y tu trayectoria aquí a este espacio de Hacia la Raíz. Vamos a enfocarnos y quiero que nos compartas toda tu experiencia, tu conocimiento y trayectoria específicamente en las áreas de la migración. Hemos nombrado este espacio como no puedo saber hacia dónde voy si no sé de dónde vengo. Y precisamente una de las razones por las cuales quiero que seas tú quien desarrolle esto es porque tienes, y siempre te lo he dicho en cada ocasión que hemos coincidido, tienes las pruebas, vamos, es como decimos nosotros en Venezuela. Si tú dices que el burro es negro es porque tienes los pelos en la mano. Y obviamente he compartido quizá una parte o una fracción de tu experiencia, de tu currículum, y eso demuestra que realmente tu filosofía, ese conocimiento ancestral que tan duro trabajas para compartir con todos nosotros, eres el primero que lo aplica y eso da el resultado que está dando. Así que bienvenido a este espacio, todo tuyo. Bueno, primero que nada, dejarme saludar. Hasituta, taita mamakuna, masikunas, makunas, yukanchi taita kunapa, semitas y masu, masikunas, eh, kai mikani, kai pimi, kai, niñuka, amaruca, zapanta, chapaxes, una quichos a la sagamanta. Decirles, queridos hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos, hermanos y hermanas de cualquier rincones del mundo donde nos pueden estar escuchando. Agradecerte a ti, querido Elías, por la Escuela Sin Título, uno de los proyectos más extraordinarios, producto de la inmigración, como tú lo recalcas en este tema. Alguien que lucha no solamente por sobrevivir, sino que encima se da el tiempo y el lujo para poder crear espacios de estas características para ayudarnos a formar, a reeducarnos, a reevolucionarnos, a reencontrar un camino y una forma de ser con conciencia, con identidad y con amor, ¿no? Porque sin amor no se hace nada. Así que eternamente agradecido. Saludos a toda la gente que esté pendiente de este programa. Les pedimos que compartan, que ayuden a visualizar. Es posible que muchas de las cosas que hablemos en este momento, en este espacio, va a ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes y por consecuencia la de la gente que les rodea. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, para empezar y que te conozcan un poco, yo voy a compartir un poco de la información que encontré, que ya verificamos aquí en el Trascámaras, ¿no? Amaruk es una persona que ha emigrado desde niño. Estaba viendo que a la edad de eso de los 12 años, si no me falla la memoria que vi, te trasladaste de tu tierra, de tu zona de nacimiento hacia Quito, ¿no? Esa fue incluso vamos a decir que la primera migración que viviste, ¿no? Y una de las cosas que recalca en tu biografía es que hasta los 12 años la única lengua que hablabas era el quichua. Por lo tanto, tuviste que vivir ese proceso, no solo dejar tu lugar de nacimiento, sino el tener que adaptarte a costumbres nuevas, a quizá un ambiente, vamos a decir, un clima nuevo y a un idioma nuevo. Entonces, quiero que nos comentes un poco, primero, cómo tú viviste ese proceso, esa primera migración, y segundo, qué es lo que nos dice o cómo ven la sabiduría andina
estos procesos de migración, en qué se basan? ¿Cuáles son sus fundamentos como para migrar y expandirse? Y como venían hablando Carmen y tú aquí antes de empezar a grabar, eh, tener esas raíces tan bien asentadas de su identidad y de su historia. Coméntanos un poco eso. La verdad que solo puedo decir que nací en un tiempo donde se marcaba muchísimo la gran diferencia que existía entre el latinoamericano, ¿no? Entre el mestizo, entre el hombre negro y entre el hombre indio y entre el hombre blanco. Entonces, a vivir la inmigración tan cruda y dura para un niño de 5, 6 años, 7 años, viviendo en las montañas, eh, fue durísimo, la verdad, muy durísimo saber que yo era diferente. Era diferente cuando bajaba a las poblaciones donde se encontraban todo el colectivo de mestizos, ¿no? Y comenzaban pues a tratarnos de manera completamente despectiva. Si bien es cierto, sufrimos la primera ola migratoria desde, yo al menos desde Tungurahua para Quito, eh, cuando tenía los 12 años, pero la primera migración, la primera migración fue desde mi comunidad indígena, que es el Alto Rumiñahui, en Tungurahua, para bajar a lo que es la capital, que vendría a ser Ambato, ¿no? Entonces, ahí se siente el peso amargo de saber que eras diferente solo por tener una lengua, tus vestimentas, tus formas y pensamientos y forma de vida y tu estatus en el que nosotros no teníamos todo lo que tenía la gente, pero tampoco nos hacía falta nada. Es decir, nosotros no teníamos nada de tecnología, no teníamos agua potable, no teníamos luz eléctrica y nada de los juguetes tecnológicos que puede tener cualquier niño de su edad, hasta un cochecito de pilas, por así decirlo, Ujú. que nunca llegué a tenerlo, por cierto, y que uno de mis sueños más grandes era llegar a tener una bicicleta, que tampoco llegué a tenerlo también, he de decirlo. Es decir, que la migración me hizo comprender que nosotros los indígenas ya éramos unos ciudadanos de tercera categoría, como ser la última rueda del eslabón de un coche, ¿no? Los que no existimos y eras completamente indiferente y solamente éramos visibles a la hora de ser maltratados, humillados, negridados, insultados, explotados. Yo vi cómo trataban mal a mis padres, policías, los mismos mestizos, cuando llegaban nuestras artesanías y productos agrícolas, campesinos para vender en las ciudades, ¿no? Así que ahí comprendí ¿por qué? ¿No? Yo pensaba, ¿por qué nací indígena? Me habría gustado ser, no sé, quiteño, pensaba antes, guayaquileño podría decir, o de cualquier otro lado, pero no tener una trenza, ni estar con ponchos, ni alpargatas. Pensaba que era una maldición haber nacido indígena, hasta que conforme comencé a crecer junto con mis padres y mis abuelos, que han sido muy arraigados a nuestra filosofía ancestral y milenaria, que ellos supieron canalizar todo ese tipo de frustración que un niño puede recibir a los 7 años, ya cuando comienzas a recibir desde niño la diferencia de que unos tienen zapatillas de marca, otros tienen zapatillas de piel y nosotros estamos siempre con alpargatas, ya era una gran diferencia y también el famoso bullying, que ahora es famoso, en ese entonces no existía, pero yo lo mamaba eso todos los días. No solamente yo, todos los que éramos indígenas, tanto mujeres como los niños. Así que fue la verdad mi mejor experiencia para transformarme en el hombre que soy ahora. Si no hubiese sido, no tendría esta capacidad de visión en el que comprendí que mi pueblo, mi gente, mis ciudadanos, mis conciudadanos ecuatorianos eran tan racistas con nosotros, los runas, precisamente era porque son ignorantes, porque la ignorancia es tan absoluta que les negó a ellos mismos negarse a sí mismo, porque cuando un mestizo insulta a un runa, a un indígena, se está insultando a sí mismo y con él a la memoria ancestral de sus antepasados y a la sangre que lleva en sus venas. Así que comprendí, supe tolerar y volverme muy paciente con este tema de la discriminación, la xenofobia y el racismo. Fue duro, mi querido Elías, pero sirvió de mucho. Dice, Excelente, no hay excelente. sufrimiento que no hay sufrimiento que no tenga un éxito, dice el gran Platón. Todo sufrimiento tiene una recompensa al final del camino, sin lugar a duda. Excelente. Yo tengo una pregunta como te dije, yo tengo una estructura, pero según vayas tú soltando perlas, yo voy haciendo preguntas. También me encantaría que las personas que están conectadas, de las cuales hay una que no conozco, que es Mart F, no sé quién es, pero bienvenida o bienvenido.
Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor nos las dejan en el chat y las desarrollamos y las respondemos. Mi pregunta es la siguiente. Comentaste que afortunadamente tuviste un núcleo familiar con raíces muy fuertes y que supieron cómo dirigir esa, vamos a decir, ese mar de emociones que surgen cuando transitamos una pérdida, ¿no? Ya sea pérdida personal, ya sea pérdida de identidad, ya sea pérdida de la tierra, sea pérdida de relaciones, proyectos, etcétera. ¿Cuáles eran esos consejos? O sea, ¿nos puedes compartir algo de lo que se te haya enseñado, de lo que se te haya dicho, o de cuáles eran esas dinámicas que habían en casa que te ayudaron a afrontar ese proceso? Yo vengo de una comunidad en la que nuestra comunidad era la más alta, dirigiéndose hacia la montaña, en la que solamente habían 13 comunidades, 13 familias, de las cuales 13 familias, las 13 familias solamente eran constituidas por mamá e hijos, porque sus padres, por buscar una mejor forma de vida, pues salieron a las grandes ciudades y muchos se fueron en ese tiempo a la época de la fiebre del oro, en un punto que se llama Zambisa, en Ecuador, en Ambija, donde había pues oro. Entonces muchos morían en la explotación de este metal y no regresaban, así que se quedaban las esposas viudas y los hijos también se quedaban pues huérfanos. Entonces yo fui criado básicamente con 13, con 13 mujeres que eran las cabezas de familia y con sus correspondientes abuelas. Así que en mi casa sí, con mi abuelo, mi abuela, mis padres. Nuestra educación siempre fue una educación basada en la espiritualidad, dado que mi padre por generaciones siempre fueron amautas. Un amauta es un sanador, es un maestro, es un catalizador, es un conocedor, primeramente, conocedor de toda nuestra historia, antropología, de manera no solamente eh, teórica, sino también práctica a nivel de la medicina, a nivel de la ancestralidad, a nivel de la sociología, de, a nivel del campo político dirigencial, porque tenía que dirigir a su comunidad como un líder, era un CAPAC, por lo tanto tenía que estar al frente de la comunidad en todas las adversidades que se nos presentasen. La unidad de nosotros es el trabajo político, decimos, comunitario, comunitarista. Todo lo que le pasaba a cualquiera de la comunidad, nosotros éramos responsables de unirnos entre todos, convocar a la gente y hacer lo que se necesitaba para ayudar a alguien que necesitaba algo o la comunidad necesitaba algo. Entonces, nosotros en mi educación, lo primero que me enseñaba mi abuelo es tratar a las personas como a los animales y como a las plantas, como a uno mismo. El mismo respeto tenemos para un árbol, para una montaña, como para un ser humano, sin importar el color de la piel o su lengua. Estos son valores en los que se maneja nuestra educación. La segunda cosa que me marcó es tener el contacto con las plantas, con la vegetación, con todo lo que habita en el campo, en el páramo, en las montañas. Y recuérdate que nosotros en Tungurahua estamos entre la mitad de la sierra ecuatoriana y la mitad del Amazonas, de la selva amazónica. Entonces nosotros somos un puente, somos el final de la parte costa-selva, ¿no? Entonces teníamos ese contacto con la selva, con la montaña andinas a las faldas de Mama Tungurahua, uno de los volcanes más activos en erupción de toda Sudamérica, por cierto. Una vegetación que, por cierto, están ahora mismo, Tungurahua acaba de recibir el reconocimiento por parte de la UNESCO como uno de los parques, geoparques más importantes en la biosfera, fauna y flora de América Latina. Reciben, por cierto, hoy están recibiendo en Chile esta condecoración y este título que engrandece más a nuestro bello país, ¿no? El Ecuador, desde el Tungurahua. En este caso, entonces, al haber tanta belleza, mi abuelo, mis abuelas, lo que nos enseñaron las mujeres es, por ejemplo, en el que nosotros, en nuestra comunidad, nunca existió el machismo. No había la predisposición de que el hombre manda o la mujer mandaba. Ahí mandaba cada quien cumple un rol. Y cada uno, por pequeño o grande que este sea, encajaba como una pieza importante para dar drenaje la comunidad. Es decir, todo el mundo aportaba, desde los niños, desde los animales, desde las
la biosfera, la geografía donde nos encontrábamos, y tanto los adultos como los jóvenes. Así que mi educación siempre fue marcado primeramente en la unión familiar, en la unión comunitaria, en que no puedes comer tú un plato de comida si ves que tu vecino de la otra choza no tenía comida. Nosotros velamos por el amor auténtico al prójimo, pero más que prójimo es tu hermano y es tu hermana, ¿no? Entonces, ese amor me ha prevalecido a lo largo de toda mi vida. Luego ese humanismo de que si tú puedes, debes hacerlo. No es que tengas que hacer algo porque te sientes obligado políticamente o porque te sientes obligado a devolver un favor que te hicieron. Nosotros no concebimos las cosas como yo algo por ti, mañana por mí. Nosotros hacemos las cosas que nacen del corazón sin esperar nada a cambio y no quedas en deuda con nadie, al menos no con un runa. Los runas hacemos algo y si es que tú lo quieres reconocer de alguna forma, genial. Y si no, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir apoyándote. Yo siempre seguiré apoyando una y otra vez y las veces que sea necesario porque mi aporte no es esperar nada a cambio, mi aporte simplemente es saber que soy útil, porque si eres útil, entonces eres importante para la comunidad. Vengo de esta estructura y pensamiento social. Y la segunda, la tercera, para finalizarte tu pregunta, es que, Elías, nosotros cuando nos educan desde niños, nos educan para respetar a las mujeres, pero con la vida. Recuérdate que nosotros venimos de un sentido núcleo familiar matriarcado. Más bien las que mandan no son los hombres, son las mujeres en nuestras comunidades. Ellas son las lideresas, ellas siempre han sido las que han decidido y tomado la última palabra. Nosotros los hombres siempre hemos sido guardianes secundarios que estamos tratando de dar un soporte a las ideas que puede conjeturarse, barajarse y opinarse de manera colectiva, haciendo uso de una democracia runa en este caso. Así que valores y principios del ama Ljublia, ama Kelia, ama Shua, no mentir, no ser ocioso y, y no robar, ¿sí? Y no ser ladrón. Estas son una de los pilares más importantes en nuestras cosmovisiones runas andinas, tanto para el Perú, Bolivia y Ecuador. Aplicamos estos tres códices. Entonces, los valores, los principios son inquebrantables. Nos enseñan desde niño, mi abuela enseñaba a hablar con los animales, a hablar con los árboles, a hablar con las plantas, con las hortalizas. Cuando vamos a coger la papa, el maíz, el mote, las verduras, las lentejas, lo que se cosechaba, siempre dábamos agradecimiento a la madre tierra cuando vamos a sembrar y cuando vamos a cosechar. Siempre gratitud y agradecimiento porque la tierra nos permitía pues darnos alimentos para sobrevivir. Y esos alimentos que uno recoge o que uno siembra, luego son compartidos para toda la comunidad, aunque los de las otras comunidades no han venido a hacer nada en tus tierras, ¿sí? No esperamos que vengan a hacer algo para que nosotros tengamos que darles. Es nuestro deseo darles. Sí, como te vuelvo a decir, no esperamos nunca nada a cambio. Le decimos el Randy Randy, que es el, tú ahora yo te ayudo, pero luego ya cuando necesite algún día tú me ayudarás. Es Randy Randy, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, tú me ayudas, yo he tomado. Ahí entra la palabra de Laini, una palabra en quichua que predetermina el poder y la capacidad de la reciprocidad. No puedo ser feliz si no veo felicidad en la gente que está a mi alrededor. Si no hay felicidad, te transformas en un creador de esa felicidad. Así que nos enseñaron a ser un motor, no a esperar sentado de manos a que nos caiga el maíz, el pan en las manos. Nosotros mismos desde niños salíamos y nosotros la comida que nos llevábamos a la escuelita pequeña que estaba ahí en las montañas eran los capulis, los taxos, las guavas que cogíamos de los árboles mismos. Es decir, la misma naturaleza nos daba nuestra propia comida para llevarla a la escuela. Y Interesante, claro, interesante. competía. Íbamos a la escuela, ya cuando bajamos de ahí se competía con las galletas, con los cachitos, con los caramelos y los chicles que nosotros no teníamos. Así que fue un choque esto, porque nosotros los dulces no conocimos hasta cuando dejamos la comunidad, excepto los dulces que preparaban, pues producto de la naranjilla, producto de la mora, de los mortiños que nosotros mismos recogíamos de nuestras tierras y de nuestros sembríos. Una maravillosa y preciosa infancia donde no conocimos, no había luz, por lo tanto no teníamos televisión. Creo que fue uno de los mejores regalos que hemos podido tener. Yo creo que la gente de mi generación que vivió sin televisión y peor,
Yo ni siquiera llegué a conocer ni siquiera una calculadora, ni el Walkman, ni nada de estas historias. Así que fue grande no tener tanta influencia o contaminación de cosas que a la larga pues no sirven para nada, que más para estupidizar la mente y tus ganas de aprender otro tipo de cosas más trascendentales, ¿no? Mi querido Elías. Excelente, excelente. Vale, hay tres preguntas, dos por mi parte y uno que está aquí en el chat, ¿no? La primera pregunta es la siguiente. Yo estaba viendo hace poco, por casualidad, ¿no? Y sincronicidades de la vida, estaba viendo, y ya tú me corriges si no es así, que estaban hablando de que en el idioma, en el quichua, es un idioma que se basa en el otro. Mientras, por ejemplo, en el castellano es un idioma que se basa en mí. Por ejemplo, ponían el ejemplo de un saludo. El saludo, vamos a decir, en castellano es hola, ¿ok? Hola y ya. Hola, estoy aquí, mírame, te estoy reconociendo. En el quichua decían que el saludo es ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O sea, es toda la lengua gira en torno al otro, ¿no? Y esto me coincide mucho con esto que acabas de compartir de cuáles eran esos principios de la comunidad donde tú vivías, ¿no? En ese detalle de yo te voy a dar porque puedo, no porque voy a esperar que me lo devuelvas. Tú dirías, y ya vamos a entrar un poco más profundo más adelante en ese tema académico, pero tú dirías que con los conocimientos y los estudios antropológicos que tú has hecho, tú dirías que el idioma influye en el comportamiento social de una persona. Absolutamente, totalmente. Si nosotros partimos de la identidad de las raíces o la relación de la identidad con raíces autóctonas, esto quiere decir que se refiere a una conexión profunda, que las personas tienen que tener una historia familiar, una historia cultural, una historia incluso religiosa, puede ser, espiritual en nuestro caso, y que esto marca una influencia que moldea con sentidos y con una razón de ser a la persona. Solo así puedes determinar quiénes son o de dónde vienes o a qué perteneces, ¿no? Porque para nosotros las raíces culturales tienen que proporcionar un estado de expresiones que principalmente no solamente se quedan en lo folclórico, en lo tradicional, va a lo artístico, a lo científico, va incluso a lo gastronómico, va incluso a la espiritualidad, a ese sincretismo tan mágico que tiene el chamanismo. Yo prefiero llamarle el yachalismo, que es el poder de curar todas las enfermedades por medio de las plantas sanadoras, plantas medicinales, plantas sagradas, plantas madres. Esta sería la verdadera pertenencia y autenticidad de alguien que quiere tener unas raíces y recobrar su verdadera identidad e idiosincrasia. El problema es cuando te chocas con una crisis identitaria que va afectando tu forma de pensar, de construirte, de evolucionar como una persona sólida en una sociedad y luego te encuentras que estás a la deriva, colmado de este individualismo que tienen todas las lenguas latinas o romanas. Ellos hablan siempre desde el yo, no hay el ñucanchi, que vendría a ser el nosotros, ¿sí? Y lo que tú dijiste es real. Nuestra lengua, el quichua, aparte de que fonéticamente, a nivel filólogo, a nivel lingüístico, tiene un sonido extraordinariamente mágico, es dulce. La gente especialista en filologías lingüísticas, ellos dicen el quichua, su lengua es dulce, es tierna, y cuando comprenden el contexto y las conexiones que tienen sus morfemas, que uno habla, Dios dices hace rato, pones el ejemplo que nosotros decimos, hola, 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 hi, hello, hello, ¿no? En diferentes lenguas, nosotros decimos, Imanaya Kangi, nosotros, Imanaya Kangi, no decimos hola, nosotros decimos, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Siempre vamos a, y cuando despedimos, la misma forma, si alguien se despide, no decimos adiós, hasta luego. Nosotros siempre despediremos diciendo, por ejemplo, bueno, no decimos adiós, ¿no? Nosotros decimos, hay varias formas de despedirse, pero una que generalmente todo el mundo lo dice hasta cascaman, y eso significa nos vemos mañana. Es decir, agradecido de verte ahora y agradecido de despedirme, pero quiero volver a verte mañana, ¿no? Sí, siempre preocupado. La lengua ya viene a aglutinar el sentimiento en el que despojo el individualismo que cunde con el eurocentrismo y que nace en Occidente y se prolifera en lo que ahora vemos en unas sociedades frías, mortecinas, individuales, que me importistas y saturadas de un individualismo total.
ya no hay matrimonios, existen índices de divorcios brutalmente agigantados en estadísticas abismales, ya nadie quiere casarse, peor, ya nadie quiere tener hijos. Y lo más importante, el mundo del individualismo prima el individualismo en toda Europa y por lo tanto en el mundo. Cuando uno se divorcia de las personas que forman parte de nuestro núcleo familiar, que es papá, mamá, hermanos, entonces nos encontramos con sociedades completamente individualizadas y de ahí viene la barbarie, de ahí viene el inhumanismo, de ahí viene esta cosificación de las personas. Se perdieron los valores primigenios que hacen que un ser humano tenga razón de ser y conciencia, que el amor y el respeto a la unidad familiar. La unidad familiar es el núcleo de la célula de un país, de una nación. Pero si el núcleo familiar, la base, está distorsionada, dividida, individualizada, ¿qué clase de sociedades tenemos? Pues estas que vemos ahora, sociedades confrontadas entre sí, papá se divorcia de mamá, van a juicios, los hijos desaparecidos, solo aparecen para pedir las herencias, para los que tengan algo que dejarles, y luego pues a matarse entre juicios y el individualismo de ver que el hermano mayor triunfa en algún tipo de su carrera o su vida y los otros hermanos se quedaron rezagados porque no todos salen con el mismo talento o las capacidades, ¿no? Entonces nos encontramos en que al hermano mayor le importa un carajo lo que hagan sus hermanos. Y lo mismo pasa a los hermanos menores. Es decir, que ya se perdió lo que nosotros aplicamos hasta estos días. 60,000 años de aplicar en que la unidad familiar es el centro y el núcleo en el que nosotros nos honramos a tener a nuestros abuelos y abuelas. Mira, ahora el individualismo está que cuando ya eres viejo, entonces la sociedad y el sistema te ha etiquetado de que no servimos. Ya eres viejo y eres vieja, con 50, 60, 70 años ya eres viejo, viejo, por lo tanto, solo esperan tus hijos o tu mujer, ya les mandan a los asilos, a morir a los asilos y a dejar vivir en paz a los hijos y nietos, ¿no? Pero en nuestra comunidad nosotros nos peleamos por cuidar a nuestros abuelos y abuelas. Si hay por lo menos unos 10 nietos con sus 10 hijos, todos esos hijos van a pelear. A ver, mamá, ya está la abuelita, está viejita, ahora va a venir a vivir en mi casa todo el tiempo. Y el otro hermano dice, no, no, cuidado todo el tiempo, no. Vamos a hacerlo por tiempos. Un mes contigo, un mes conmigo, y ahí empiezan las peleas. En cambio, no, no, yo quiero tres a la abuela o cinco, el otro no, que viva aquí, pero vengan ustedes a pasearle de vez en cuando. O sea, pelearse por los ancianos en nuestra cultura es sentir es sentir el poder que te dije hace rato, el Aini, el poder de la gratitud y la reciprocidad, porque ellos demandaron su sabiduría en su tiempo cuando nosotros fuimos niños, ya sean abuelos o padres. En nuestra comunidad, la educación la hace los abuelos y los padres, pero más autoridad que el papá y la mamá tienen los abuelos sobre los nietos. Esto es algo que jamás se pensaría aquí en Occidente y en Europa. Es más, los abuelos ni se meten en la educación de los nietos, porque quien tiene la última palabra es papá y mamá, ¿no? Pero nosotros no, tiene más autoridad el abuelo y la abuela. Así que ese respeto se genera a los hijos y cuando los hijos se casan, tienen hijos y son adultos, van a aplicar y van a recibir el mismo trato que dieron a sus abuelos y a sus padres. Pero aquí el trato que les dan a sus padres, entonces ya pueden pensar los de esta generación, los de la generación millennium ya pueden pensar, los niños de cristal ya pueden pensar cómo les van a tratar a ellos sus hijos, si llegan a tener Si hijos. llegan a tener. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo, me parece a mí que ya contestaste la otra pregunta, pero aquí te decía Dayana que se tuvo que desconectar. ¿Por qué ahora crees tú que se espera algo a cambio? Esa era la pregunta que ella dijo. Este es un patrón de conducta que se establece como algo natural dentro del ser humano. Todos los seres humanos están acondicionados a tratar de hacer algo para esperar algo. Es algo innato que ya viene como patrón de conducta en todos los seres humanos. Desde que nacemos, mira, desde que nacemos, el niño que grita, lo primero que le acondiciona a esperar algo, nacemos gritando, chillando y directamente vamos al pecho de nuestra madre. Entonces es el primer lenguaje que empezamos a utilizar los humanos, llorar para poder tener algo en beneficio tuyo, en este caso alimento, ¿no?
la leche materna. Pero así lo usamos conforme vamos creciendo con cosas que necesitas. Un juguetito, una fruta, una golosina o algo, lloras, lloras para que te lo den, ¿no? Quiero decir que es un patrón de conducta humano en el que todas las personas hacen algo esperando algo a cambio. Pero en nuestras comunidades nunca nos trabajamos de esta forma. Nosotros rompimos ese canon y ese patrón de conducta de querer hacer algo y esperar algo a cambio. Hago algo porque me hace feliz a mí hacerte esto. Aunque tú no me agradezcas, que aunque tú no estés contento con la ayuda ni la forma en la que uno haya hecho las cosas, pero fue mi corazón, fue mi impulso, fue mi ímpetu, el querer colaborar, aportar y ayudar, mía, y no espero nada de ti. Yo, los runas, estaremos completamente felices si te logramos sacar una sonrisa por algo positivo, bueno que hayamos hecho, ¿no? Si hay una sonrisa, creo que sería el mejor pago que uno puede tener por haberle dado una mano a alguien en un momento determinado. Eso sería como cuestión prioritaria de establecer en nuestro hogar. ¿Cómo empezamos? Empecemos primero dándonos gracias a nosotros mismos. Es algo que aquí el individualismo lo olvida. Por ese camino hacia el éxito, hacia el triunfo, hacia la culminación y el reconocimiento laboral, económico, educacional, la gente se olvida de agradecerse a sí mismo. Si Mm. tú te agradeces las cosas buenas que hayas hecho y también agradecer las cosas malas, porque equivocarte, cometer errores, tú ya eres experto en esto, Elías, y sabes que esto es el motor de que pronto está por llegar grandes resultados y éxitos en lo que has emprendido, en lo que has proyectado, en lo que has ejecutado como actor de una sociedad, ¿no? Entonces, todo tiene su recompensa. Empezamos agradeciéndonos nosotros. Por añadiduría, vamos a agradecer a las demás personas simples cosas que ya no lo hacen hoy en día. Ceder el asiento a alguien, ya no ceden los asientos y cuando lo cedes, la mujer ya ni siquiera es capaz de decir gracias. Entonces, ves, yo lo cedo, pero yo ya, como nunca esperé un gracias, ni espero gracias de nadie, ya ni siquiera espero nada de que digan gracias. Yo lo hago por mí. Son mis valores, son mis principios los que determinan que yo veo a una mujer con brazos o embarazada y no le cede el asiento, yo soy el que me siento mal. Que esa señora digo, señora, siéntese por favor. Yo incluso le digo, siéntese y me voy desapareciendo, porque no quiero escuchar el gracias. Si lo dice, enhorabuena. Si no lo dice, también me es indiferente. Yo siento que hago siempre lo correcto, ¿no? En este tipo de ayudas. Por eso vemos ahora, si saltamos un poco el tono de las sociedades tan violentas y delincuenciales que están en las grandes ciudades y metrópolis grandes como Madrid o Barcelona, ves a alguien atacando a uno, cuatro tipos y nadie hace absolutamente nada. En una injusticia de ver cómo están robando y apaleándole a un pobre hombre, y aunque nadie quiere meterse por problemas, pero sí podrías hacer una llamada telefónica que no te cuesta nada y salvar la vida de ese hombre, ¿no? Mm. Pero la gente mira y dice, como no es conmigo, como no conozco, me da igual. Así que ese es el sentido de la deshumanización en la que sentimos ahora las sociedades. Menos Así mal que en nuestras culturas existe, hermano, ese amor hacia el prójimo y además aplicamos esa famosa justicia indígena que todavía ha prevalecido al transcurrir del tiempo y que muchas organizaciones gubernamentales del Ecuador han querido abolirla porque considerarla salvaje, por considerarla acciones muy criminales, pero te aseguro que en comunidades indígenas de Imbabura, de Tunguragua, de Loja, con los Araguros, Alasacas y Otavalos, ahí los delincuentes se piensan dos veces para ir a robar. Mira, y nos hace falta eso aquí en esta sociedad actualmente, cada vez más, cada vez más. Mira, volviendo un poquito con tu historia, por ejemplo, y aquí también corrígeme porque esto es lo que aparece en internet. Aparece que a los 17 años tú emigras a Estados Unidos, ya buscando abrirte camino. Ya creo que ahí, si no me falla la memoria, ya estabas incursionado en el mundo de las artes marciales. Y a los 17 años decides ir a Estados Unidos a abrirte camino en el mundo del espectáculo, ¿no? En el arte. De hecho, que vi que tienes un montón de estudios, formaciones y premios en Nueva York, en, bueno, varios lugares, ¿no? Me gustaría saber.
ya viendo cuáles tus valores, tus principios y tus raíces, ¿cuál fue tu impresión cuando llegas a los Estados Unidos? Ese choque cultural, ese choque, vamos a decir que de dinámicas, de convivencia, ¿no? Porque si algo caracteriza, y te lo digo con toda la autoridad del mundo, porque tengo familia vive en Estados Unidos y son nacidos incluso en Estados Unidos, ¿no? Ahí reina, como tú acabas de decir, el individualismo, ¿no? O sea, es si a mí no me afecta, de mi jardín hacia allá, no me importa lo que esté pasando. Entonces, me gustaría saber cuál fue tu impresión cuando tú llegas a los Estados Unidos siendo todavía un adolescente, estando a punto de cumplir tu mayoría de edad legal. ¿Cuál fue tu impresión al encontrarte con esas dinámicas sociales y cómo mantuviste, y creo que es una de las cosas que más me gustaría que quedaran plasmadas aquí, cómo mantuviste tus principios intactos y no te mezclaste o no te, vamos a decir, no te perdiste en esas dinámicas sociales? Elías, es una pregunta muy inteligente y muy buena. Yo quisiera añadir algo al respecto, ¿no? Porque, tratar de hablar de una de las inmigraciones más duras que puede vivir un inmigrante es toparte con Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica es uno de los mexicanos saben muy bien de lo que voy a hablar al respecto, porque es una sociedad de las sociedades más fuertes en el atropello a todo lo que no sea norteamericano, ¿sí? Que por El cierto, ellos son egocentrismo, inmigrantes. O sea, porque o sea, a ver la raíz, ellos son una conquista de los ingleses, por cierto. O sea, cabe destacar. de toda Europa, pongámoslos, ¿no? Mm. Holandeses, franceses, españoles, ingleses, en su gran medida, los mayores esclavistas sanguinarios desde el punto de vista occidental fueron los ingleses, apoyados por los demás europeos, y ahí se construye una Norteamérica de la mano de todos los inmigrantes del mundo. Así que es irónico que ellos ahora no recuerden que sus raíces ancestrales vienen de gente migrante que buscaba una mejor forma de vida en estas tierras que no pertenecían a nadie más que a los propios nativos originarios de esas tierras, ya sean Lakotas, Sioux, Cherokees, Navajos, Iroquees, etcétera, 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 ¿no? Porque para mí, mira, los orígenes en herencia, porque para mí las raíces culturales son elementos fundamentales en las culturas. Cuando yo migro a los 17 años a los Estados Unidos de Norteamérica, voy primeramente con algo que ya está intrínseco en mí, ¿no? Es decir, mi idioma, mis costumbres, mis creencias espirituales, mis valores educacionales, mi sistema académico, educacional, mis tradiciones ancestrales, musicales, artísticas, y porque este tipo de cosas se transmiten de generación en generación y son imperdibles en la vida de un runa. Eso, con ese sentido de pertenencia que un runa, al estar, haberlo mamado en la tierra, haber mamado en el campo, haber mamado la lluvia, el frío, el calor, haber mamado bañarte en ríos, que nosotros no teníamos piscinas y no teníamos lagunas, ríos, montañas, nevados, cascadas. Es decir, nosotros estamos en un hábitat donde la gente ahora es feliz por tener un pedacito de tierra cuando sueña tener una casa, pero yo les digo, yo he tenido montañas de jardines, lagos, lagunas, ríos, bosques y selvas y todo fruto de la comida, los alimentos, ¿no? De manera tan natural. Ese es un empoderamiento de pertenencia. Conocer y valorar, dice, a las cosas que te han ofrecido en tu infancia, esto es lo que te da el valor de respetar hacia las personas y poderte desarrollar con un sentido común auténtico de ti mismo. Tienes una claridad muy proporcionada en la seguridad de sobre qué son mis orígenes. Entonces, sé cuál es mi pasado y por regla matemática sé cuál es mi presente y me dirijo hacia un futuro. Tú vas arrastrando como un imán algo que lo has mamado desde tu seno familiar. Esa es la importancia de las raíces en la identidad. Son los fundamentos para construir un futuro. No puedo tener un futuro profesional si ni siquiera sé de dónde vengo. Por eso algunos están inestables en un futuro presente, porque algunos han preguntado a Maru, yo vivo aquí en España más de
40, 30 años, 35, 25 y no he estado en mi país más que menos tiempo que lo que he vivido. Así que ya no sé si yo soy español, no sé si es que soy ecuatoriano, venezolano, argentino, chileno, porque en Chile viví solo 10 y aquí vivo 20, ¿no? Y no, a veces no sé ni quién soy, Amaruc. Peor en los países, ¿no? Porque al menos en España tienen ustedes, los latinoamericanos, tienen una visión que es que la lengua les unificó, la lengua hispánica se unen con todos los países hispanos y la mantienen de toda Iberoamérica, la lengua, ¿no? Pero imagínate países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda o otro tipo de países del este donde no se hable el español. Entonces tienes que adaptarte a aprender otra lengua y cuando empiezas a dominar esa lengua, ya automáticamente vas delegando la tuya también. Entonces ahí viene para mí una de las destrucciones más, más aceleradas en la pérdida de identidad de un inmigrante, es cuando empiezas a adaptarte a la cultura o sociedad de acogida. Y si te deslingaste por completo de la tuya, llega un momento determinado en que ya no sabes quién eres. Eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano, tener 40, 50 años y no saber de dónde vienes ni quién eres, porque ya tu país no ha sido más que a veces de vacaciones, un mes de vez en cuando. Hay gente que no va en muchos años, en 5, en 3, en más incluso. Entonces pierden más el hilo conductor de sus raíces, de su identidad cultural. La identidad cultural no solo nos define individualmente, sino que también nos reconecta con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, potenciando nuestra vivencia de nuestra infancia, adolescencia y adultez. Es decir, arrastramos todo este vestigio. No puedes divorciarte de esto. Te divorcias cuando algunos, por eso no comprendo a algunos, que suelen decir, yo estoy aquí a 15 años y yo ya como no me he ido al este, yo ya me considero catalano, me considero madrileño. Y para mí es un poco absurdo pensar por qué solo quieres considerarte una cosa. Puedes considerarte las dos. Es más, puedes considerarte tres. Puedes considerarte europeo, español, catalán, madrileño, no lo sé. Puedes considerarte latinoamericano, puedes considerarte algo que nunca has utilizado y para sentir identidad en ti tienes que volver otra vez a lo que se te fue denegado. El aprendizaje al otro 50% de tu sangre indígena que corre por tus venas y que eso lo declara en tu ADN. Es decir, tú tienes una memoria ancestral, tienes una lengua originaria, tienes tradiciones auténticos, tienes una filosofía de pensamiento más que religiones, porque en nuestras culturas runas andinas y amazónicas nunca existió la religión. Por consecuencia, no tenemos ningún patrón de conducta de adoctrinamiento que nos ayude a pensar en la Virgencita, en Dios y en los santos, que respetamos las religiones de todo el mundo, pero para nosotros estas tres deidades no nos representan, porque Excelente. tenemos nuestras propias deidades, sin ofender a nadie, ¿no? Nosotros respetamos y por lo tanto, por su consecuencia, uh, han de respetar nuestra forma de pensamiento. Y bien, tenemos esta filosofía que yo lo domino amautismo. Entonces, en Estados Unidos llegas ahí, te encuentras con todo. Yo llegué a Estados Unidos y lo primero que marqué, ahí comprendí, en Estados Unidos comprendí que cuando llegabas a una tierra en la que tú les dices quién eres, de dónde vienes y hablas tu lengua, ahí vas a tener dos opciones. Una, el rechazo del sistema y dos, la admiración del sistema. Algo muy irónico. El mismo sistema te rechaza, pero el mismo sistema te valida. Ujú. Interesante, ¿Por qué? interesante. Porque tú estás defendiendo no solamente una cultura, estás defendiendo una civilización establecida a nivel lingüístico, científico, antropológico, sociológico, médico, educacional, social, energético, etcétera, en todos los campos. Tenemos las mismas capacidades y conocimientos que cualquier otra cultura tan antiquísima como la nuestra, con una gran diferencia. Y eso no significa que seamos mejores. La gran diferencia es que nosotros, al transcurrir el tiempo, no hemos perdido este hilo conductor de mantener vivas nuestras raíces. Por eso es que nosotros somos los únicos pueblos del mundo que abogamos por el respeto y la conservación y la preservación de la madre tierra con toda su biosfera, fauna y flora. Somos nosotros los nativos originarios que vivimos en cualquier parte del mundo apegados a la tierra, ya sean en África, en Asia, en Mesopotamia o en nuestras Américas, ¿sí?
Esto es un legado de vida que solo lo ha marcado la gente que ha estado apegado siempre a la madre tierra. Ese sentido de preservación a la madre tierra como algo que no es exterior, es interior. Si escupe, si tiras una basura a la montaña, al parque, a un río, a una laguna, al mar, en estos tiempos de verano aquí en España, para nosotros los runas es como si alguien de nosotros les digo, tú te mearías en la cara de tu madre, de la mujer que te parió, te mearías, le escupirías, todos responden nunca. Le digo, pues eso mismo quiero que no hagas con mi madre, la madre tierra. Parques, playas, bosques, montañas, donde haya vegetación y naturaleza, es la madre de todos los runas del mundo. Creo que este es uno de los mejores ejemplos. Llegué a Estados Unidos con esto, aproveché a estudiar todo lo que pude, artes escénicas, continué mis estudios audiovisuales estudiando en Nueva York, luego terminé en Cuba, diplomándome también ahí como director de cine, haciendo muchas cosas, principalmente a nivel de música también. Mi línea de trabajo y herramienta para mantener mi cultura siempre ha sido todas las herramientas posibles. El arte, el arte, la cultura, la educación y la literatura. Por eso es que comencé a transformarme en un escritor y de momento llevo 36 libros publicados. Es una pena que yo escribo libros para nuestros pueblos latinoamericanos, pero que los libros míos los compra el mercado europeo. Irónicamente. Bueno, diste una apertura excelente a esta siguiente parte, que es la parte de la Maruk escritor, ¿no? Estábamos hablando y te dije que me gustaría que enfocáramos en principalmente dos libros, que ya me sorprendiste con un tercero, pero bueno, principalmente dos libros. Hay uno que se llama El Amautismo, el origen del universo andino, donde me comentabas que ese mismo, donde me ¿Sí? comentabas que incluso, si no me falla la memoria, te invitaron a una universidad de Valencia, corrígeme si no es así, si no era de Valencia, era de Alicante o por ahí, a unas conferencias por todo el material antropológico, estudios que tú presentaste y que demuestran vamos a decir, la distorsión histórica. Hay un dicho que dice, ¿no? Que la historia siempre la cuenta el ganador, ¿no? De la batalla, ¿no? Y donde tú compruebas y das todo el respaldo antropológico de que esta cultura, esta filosofía y estos valores que tú compartes vienen de una cultura de unos 60.000 años atrás, ¿no? Y a veces pensamos que nuestra cultura o lo que nos hicieron creer y lo que nos enseñaron es que nuestra cultura y nuestra historia nace en 1492 cuando llegan unos barcos a lo que se llama, y corrígeme si no es así, Sí, Tahuantinsuyo, que es las correcto. cuatro partes del mundo, que era como se denominaba anteriormente América, ¿correcto? Sí, correcto, sí. Entonces, coméntanos un poco cuál ha sido esa distorsión y cómo nos puede ayudar conocer la verdadera historia de dónde venimos y quiénes somos, cómo nos puede ayudar a sentar nuestras raíces y desarrollarnos como seres y dar todo ese potencial, porque incluso estaba viendo un estudio que decía que nosotros los latinoamericanos tenemos una impronta muy negativa con respecto al dinero. Aquí estamos hablando de epigenética, ¿no? De la memoria genética que tenemos las personas, porque en el momento de la conquista se asoció mentalmente y por supervivencia y adaptación, se asoció oro igual a muerte. Porque claro, si tú tenías oro, iban a saquearte, iban a violarte, iban a matarte y lo que sea. Entonces eso quedó en nuestra memoria genética que sigue representándose y sigue repitiéndose esos patrones de conducta hasta el día de hoy. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco del contenido de ese libro y cómo el conocer eso nos puede ayudar a desarrollarnos y a conectar con esa esencia y con esa memoria y con todo ese conocimiento que ya tenemos. Bueno, para empezar, vamos a marcar en una pregunta bastante, han sido varias preguntas y voy a contextualizar cronológicamente. Lo primero, ¿no?
si nosotros tomamos como en cuenta las consecuencias sobre la pérdida de las raíces, de los orígenes identitarios de cada ciudadano en el mundo, no solamente de los latinoamericanos, pero recuérdate que el gravísimo problema a nivel mundial de los 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta, el gravísimo problema número uno en la actualidad son los problemas psicosomáticos a nivel neuronal, es decir, problemas mentales, problemas en la distorsión de la personalidad, ya sea un índice disparado de esquizofrénicos, de gente psicótica, de gente con gravísimos problemas de demencia y con trastornos mentales, de un montón de sinfines provocados por esta aceleración de este vivir occidental que es muy frío, calculador, muy metódico y muy cubista, ¿sí? Tan cuadriculado porque no encuentran una manera de poder subsanar estos males más que dando medicamentos. Y hace un momento hablábamos sobre transformar al ser humano en un fármaco dependiente. Entonces, para mí, ese es el primer factor. El segundo es para los inmigrantes, para todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo que dejan sus países y se olvidan de sus raíces culturales, la pérdida de las raíces nos lleva no solamente a una crisis identitaria, sino alberga en ti un sentimiento de desorientación que hace perder la conexión con tus orígenes, por lo tanto, con tu familia, con tu memoria, con tus recuerdos, con tus vivencias infantiles. De ahí empieza un desarraigo, pero total, rompiendo un vínculo fuerte con lo que podía generarte un sentimiento de parentesco, ¿no? Con tus conciudadanos, con tu cultura, con tu música, gastronomía, historia, tradiciones, etcétera. Es decir, ahí se va perdiendo el abandono de las comunidades y la herencia cultural y con ella se pierde el conocimiento y la sabiduría ancestral y milenaria, empezando desde la lengua. Se pierde la lengua, se pierde una cultura y un pueblo sin cultura no tiene identidad. Eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos tan caóticos. Padre y madre de aquí, niños que nacieron aquí, que no saben dónde está Venezuela, que no saben ni qué es Venezuela, que no saben qué es el Ecuador, y que cuando le preguntas de dónde tú eres, porque le ves la cara de morenito, de negrito, de indiecito, ellos dicen, yo soy catalán, yo soy francés, yo soy alemán. Le dicen, pero como le ven negritos, ya, pero entonces, pero tus padres dónde son? Ah, pues mis padres, ellos viven en un país que se llama Quito, se llama Guayaquil. Es decir, asocian que sus padres sí son de otro lugar, pero ellos no. Pero fíjate que cuando crecen, ya sea porque tienen otro color de piel y no tienen el perfil típico europeo, entonces ya son tratados como, este no pertenece aquí, este no viene aquí, aunque hable la lengua, aunque piense como los autóctonos, actúe como la sociedad acogida, nunca van a ser aceptados como un autóctono. Ese es el otro gravísimo problema. Esto es de índole político-educacional y que eso se repercutirá en la no visibilización laboral de los países. Así que por eso construí este libro, que es el libro de 8 años, al cual visité 7 países para estudiar primeramente el fenómeno migratorio y segundo, qué podemos hacer para recuperar nuestras raíces ancestrales basadas en conocimientos, crónicas, vestigios a nivel científico, constatados y reafirmados por universidades de América Latina, por universidades europeas, pero ahora desde el punto de vista de cronistas, sociólogos, antropólogos e investigadores runas, porque por primera vez yo invito a que en este libro, es triste decirlo, Elías, pero es el único libro en el mundo en el que se habla de una filosofía que tiene más de 60.000 años de existencia, pero que nadie la sabía, ni siquiera los mismos latinoamericanos. ¿Qué es el amautismo? La gente se queda como loco y dice, ese plato de comida yo me lo probé. Dice, yo lo probé en Venezuela, yo lo probé en Perú. Piensan que el amautismo era una comida. En realidad no es una comida física, pero es una comida intelectual y una comida histórica y principalmente sagrada y de conocimientos, porque envuelve lengua, tradiciones, cultura, sincretismo, historia y la idiosincrasia propia de los pueblos. Así que en este libro yo marco absolutamente la historia de los 500 años antes de la llegada de los occidentales a las mal llamadas Américas y comienzo a llamar a todo como era por sus propios nombres autóctonos.
absolutamente al continente, absolutamente a los países latinoamericanos, cómo se llamaban ellos, absolutamente cuál era el pensamiento político que se practicaba en ese entonces, cuál era la filosofía de pensamiento social que se aplicaba. Había monarquías, sí, desde luego, cómo funcionaba la monarquía, qué pasaba mientras nosotros teníamos ya una estructura de científicos, de ingenieros, de arquitectos con las mayores vestigios, cuando en el siglo XV se están muriendo del hambre en Europa, están que se comen la camisa y se comen ratas, y Londres no tiene ni siquiera 60.000 habitantes, Tenochtitlan tiene más de 150.000, el Cusco tiene más de 200.000 personas, a las cuales tanto Tenochtitlan, México, con los mexicas y los incas, ya tienen una estructura social de alimentos. Al inicio tú hablabas del famoso Tenochtitlán, que ellos construyeron unos sembríos acuáticos que hasta ahora en la actualidad es capaz de hacerlo la ciencia en un lugar donde solamente era una laguna. Allí establecieron ciudades y templos y uno de los mayores espacios de cultivo. Y aparte de eso, pues bueno, las estructuras de investigaciones astrológicas y astronómicas sobre los basamientos, porque las pirámides de Tenochtitlán de México no son pirámides, pirámides terminan así, en punta, y en México se les llama basamientos, porque sí es verdad, tienen la forma, estructura de pirámide, pero abajo, arriba, no tienen punta, tienen basamientos, por eso se llaman basamientos. eh, no se han podido igualar, ni siquiera construir ciudades tan tremendas como en el Perú, Sacsayhuamán, como Machu Picchu, como en Tomebamba, Puerto del Sol, en Ecuador, etcétera. Tantos vestigios científicos que están canalizados y unidos de manera sincronológica, desde el espacio se puede alinear, desde las pirámides de los basamientos de México hasta Machu Picchu. ¿Cómo se llegó a sincronizar con todas las constelaciones estelares de una manera matemática? Nuestras culturas eran tan poderosas, hermano, que solo puedo decirte que sabíamos, dicen que nunca utilizamos la rueda. Yo siempre pensé que quizás no es que nunca utilizamos la rueda, sino que sabíamos que si utilizábamos la rueda empezaría la era de la industrialización y con ello la muerte de la sabiduría y el proceso de vida de aquellos entonces. No quiero decir que hemos sido superiores en muchísimas cosas, solo quiero decir que estamos adelantados en algo que en esto no puede negarlo el mundo. Y por eso, 4 universidades, al ver que yo refuté a Charles Darwin, a Humboldt, a varios cronistas, a Bartolomé Ruiz de las Casas, que fue el único que te pongo que realmente contaba lo que sucedió en esas famosas travesías de la conquista, que yo siempre llamo un exterminio, aunque hay muchísimos historiadores y cronistas que están basados en sus propios estudios que determinan que nunca hubo un genocidio. Yo le demás, el genocidio y el holocausto más grande en la historia de la humanidad es el famoso descubrimiento de América. Más de 210 millones de seres humanos exterminados desde las maneras más horripilantes y desalmadas que jamás se ha podido ver en la historia de la humanidad. Tanto que los campos de concentración, con esos 6 millones de judíos exterminados en los campos de concentración nazis alemanes, serían un juguetito al lado de las famosas muertes y del exterminio de América. Es decir, en este libro yo trato de recordarle a toda Europa que tiene una deuda histórica de sangre, de economía y de historia con nosotros. El único país de América Latina que está luchando porque al menos reconozca Europa, principalmente España, que tiene una deuda histórica con las Américas y que escriba directamente pidiendo perdón de manera gubernamental y oficial al mundo, lo pidió el presidente, la presidenta de México actual y el presidente anterior. Lo pidieron directamente al rey Felipe. Al presidente anterior, el rey Felipe no le hizo caso, no le respondió nunca a la carta. La presidenta actual volvió a escribirle, pida perdón por todo el famoso descubrimiento de América y por las atrocidades que hicieron los españoles. Y él le mandó una carta muy protocolaria, enamorándose de México, pero nunca pidió perdón. Es decir, no lo van a hacer. De momento en este tiempo no, pero espero que en algún momento llegase alguien al gobierno que al menos este perdón lo merece todo latinoamericano y principalmente los runas, las naciones y comunidades indígenas de todas nuestras Américas. Ojalá algún día sean. Entonces, con este libro que hablaba sobre estas historias, en la que yo corroboro todas las historias malversando tal como lo escribieron. Yo refuté a todos los cronistas del siglo XV, XVI,
17 incluso. Eh, y por eso me invitaron a hablar en Toulouse, la universidad en Francia. Estuve en la Universidad Católica de Murcia, estuve en la Complutense de Madrid y también en la Autonómica de Barcelona. Estas cuatro universidades tuvieron la oportunidad de invitarme a dar unas charlas y conferencias específicamente hablando sobre esta filosofía, el amautismo. ¿Qué es esto del amautismo? ¿No? Se llamaron mucho la atención y ahí yo les hago comprender que el amautismo viene a ser todo lo que puede resumir el PNLP, lo que puede resumir el Mindfulness, lo que puede resumir la filosofía de los estoicos, todo tipo de pensamiento occidental que ahora está de moda para mejorar la calidad de vida de las personas y su pensamiento, nosotros ya éramos más pragmáticos y lo aplicábamos en nuestro cotidiano vivir. Ya podías hablar con un niño de 5 años de PNLP, desprogramación lingüística aplicada. Ya podíamos desde los 5 años a desprogramarnos. ¿Por qué sentido? En uno que nos enseñaron primeramente esto, mira, primera desprogramación. Nosotros nos explicaron que cortarnos el pelo era como cortarnos una extremidad de nuestro cuerpo, porque el pelo ayudaba a conectar con la biosfera que estábamos, en las selvas, en las montañas, conectamos con la energía de la Pachamama por medio de nuestro pelo. Cuanto más largo, más fuerza, más poder, más paz en tu corazón, más sabiduría para obrar, para hablar, para honrar tu palabra, cosa que aquí en Europa ni siquiera saben qué es honrar la palabra. Peor tener palabra de honor. Ya estos códices están pasados de moda, pero nosotros los seguimos aplicando. Así que yo pienso que el volver a la falta de ese vínculo fuerte con nuestras raíces ancestrales es lo que ha generado un sentimiento de falta de pérdida de algo y de abandono en los seres humanos inmigrantes que alguna vez ya han estado viviendo muchos años en varios países y no retornaron al suyo. El perder este sentimiento de que perteneces a algo o a alguien, a un colectivo, a una comunidad, ese abandono de tu comunidad es una pérdida brutal para el conocimiento y herencia ancestral tuyo y por lo tanto de tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus familiares. Si tú eres profesor, digamos que no tienes hijos, pero si eres profesor, ¿qué clase de identidad cultural vas a darle si tú mismo no la tienes? No se puede enseñar lo que tú no practicas. Así que este sería el llamado a la gente urgentemente a concientizar los papacitos, mamacitas y profesores en el sentido de hacerles amar sus culturas, que han nacido en Alemania, en Estados Unidos, donde han nacido tienen dos culturas, la de ese país, la suya y la ancestral, que nunca la aplicaron por considerarla tercermundista, por considerarla primitiva, por considerarla de salvajes, de ignorantes, de analfabetos, de ser ciudadanos de tercera categoría, la raza runa, la cultura runa, la identidad runa, que es más que su propia conciencia, su propia sangre, la otra parte que nunca se estudió. Y que ahora, si no lo estudian, es porque no quieren. Hay tutoriales de quicha o gratitos extraordinarios que yo he hecho y con muchos amigos del Ecuador, de Perú, de Bolivia también. Hay quien no quiere aprender su lengua es porque no quiere reconocer quién es, ¿no? Ese sería el gran dilema, mi querido Elías. Excelente. Bueno, ya para ir terminando, te vamos a jugar un poquito con la imaginación, pues ya tenemos una hora, más de una hora aquí hablando. Yo escucharía muchísimo más, pero el tiempo es limitado y queremos hacer este material digerible. Una última imaginación. Entendiendo que toda esta burocracia, ¿no? de leyes que te condicionan cuando tú quieres vivir en otro país, y esto lo sabes tú perfectamente que has vivido en 8 países diferentes. El tema de el papeleo, el pasaporte, que si necesito una visa para entrar a tal y cual lugar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hoy decido, mira, yo voy a vivir a la comunidad en la montaña de donde viene Maruk? ¿Cómo actuaría tu comunidad ante mi intención de vivir ahí? Pues la verdad que nuestras comunidades son muy acogedoras. Eh, existe primeramente el orden protocolario. Tendría que acercarte a hablar directamente con el gobierno runa de la comunidad. En todas las comunidades indígenas existe
la casa la casa de la comuna, de los curacas, de la gente que dirige, de las lideresas y líderes. Tendrías que presentarte con ellos, explicarles que vas a quedarte a vivir ahí en esa comunidad por alguna razón, algún motivo, explicar la circunstancia, el motivo. Y una vez que te establezcas ahí, vas a ser tratado y considerado uno más cuando comienzas a vincularte con las tradiciones típicas de la comunidad y formando parte de ese trabajo comunitario que nosotros llamamos la minca. La minca significa el trabajo comunitario, que aquí falta una calle porque por esta calle transitan los niños para ir a la escuela. Pues se convoca un día viernes o sábado a todos los hombres y mujeres de la comunidad, vienen con sus palas, sus picos, sus herramientas y a trabajar para hacer un camino para que los niños transiten por ese camino, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O crear un puente, por ejemplo. Entonces, si tú te vinculas directamente al trabajo comunitario, vas a ser tratado como un nativo originario más. Y si encima comienzas a soltar tus pequeñas palabras en Runashimi, que significa la lengua quichua, entonces más arraigado todavía. Puedes tranquilamente, si estás en esa comunidad viviendo un tiempo prolongado de un año, 2 años, si te has adentrado a la cultura y empiezas a vestirte con nuestra vestimenta, con nuestras ropas, la misma comunidad puede otorgarte de manera oficial, de manera política, de manera oficial, quiero decir a nivel gubernamental, del gobierno de la comunidad y con la espiritualidad. Los yachaks, los amautas vendrían a reconocerte, otorgándote la vestimenta autóctona de la nación donde llegases, si son otavalos, si son cañaris, si son salasacas, si son saraguros, etcétera, donde llegases, si son quechas, aymaras, guaraníes o quizás mapuches, donde llegases, hay un protocolo tremendo ahí. Te aceptarían y te reconocerían como uno más porque has demostrado con hechos, con la práctica, con la emotividad del sentimiento de que te has transformado en un runa salasaka. Entonces, mira, tranquilamente adoptarías una nueva nacionalidad sin perder la tuya, obviamente, ¿no? Seguirías siendo venezolano, pero ahora tendrías una riqueza cultural más que te ayuda a engrandecerte como profesional, como ser humano, como individuo contigo mismo, ¿sí? A engrandecer tus propios conocimientos dentro de este otro campo tan olvidado que tienes los latinoamericanos. Yo digo, latinoamericanos son una cosa. ¿Quiénes son los latinoamericanos? Son los mestizos. ¿Quiénes son los runas? Los runas son los originarios, runa pacha se puede decir, runas originarios que viven y están en la Pachamama, selvas, playas, arenas y montañas de nuestras Américas. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el latinoamericano aún no se reconoce que también es un runa. Pero para reconocerte, no solo falta decir como lo hacen ahora los inmigrantes que están fuera de sus casas, añoran tanto eh, eh, el patriotismo y el amor como Carmita, ¿no? Añora tanto nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro país, o los países latinoamericanos que ahora comienzan a disfrazarse de indígenas y van haciendo folclore en diferentes actividades socioculturales respaldadas por oficinas consulares, ya sean oficinas consulares o las embajadas, ¿no? De diferentes países latinoamericanos. Para nosotros los runas yo le veo eso como, por ejemplo, un folclorismo que daña y distorsiona por completo la identidad de nuestros pueblos aquí en países de acogida como en Europa. ¿Por qué te vas a disfrazar? ¿Por qué te vas a disfrazar de algo que no eres? Ese es. ¿Por qué estás tocando, bailando danzas y músicas en una lengua que no comprendes? Porque ponen música en quichua y hacen sus danzas, sus coreografías, que están muy bonitas, que es precioso, pero cuando yo me paro a alguno de esos danzantes y le digo, perdone, señor, señora, ¿qué significa ese poncho? ¿Qué significa ese sombrero, ese anaco, esas huascas, estos accesorios? ¿Qué significa la música? Y por cierto, ¿qué está diciendo la letra? Entonces la respuesta de todos esos miles y cientos de grupos que hay en toda Europa que creen que hacen cultura, para mí son folclorismo, que dañan y destruyen por completo la identidad de nosotros los pueblos originarios, es un desconocimiento y un analfabetismo total en el sentido. Ese es un llamado para toda la gente que quieren hacer cultura, primero tienen que estudiar, prepararse, formarse.
los coreógrafos, no solamente las danzas, los saltos por aquí, saltos por allá y brinco por aquí, por acá y disfrazados. A veces he visto, parecen como si fueran de carnaval, con el poncho de los araguros, con un saco de los, un sombrero de los alasacas, con los apargatas de los sáchilas, es decir, se visten con ropas indígenas de todas las comunidades y dicen, estos somos, ¿no? Es un insulto tremendo. Lo mismo pasa cuando he estado con Estados Unidos. Nativos norteamericanos, cuando estuve con los Cherokee, los Sioux y los Lakota, ellos dicen, puedes decirles a tus hermanos latinoamericanos que no usen nuestras plumas. ¿Por qué se ponen nuestras plumas? ¿Por qué se visten de Cherokee, de Sioux, de Navajo, cuando esto es nuestra identidad? Nosotros no nos burlamos de ustedes, no nos burlamos de sus antepasados y de su historia. ¿Por qué ustedes lo hacen? Que lo haga el hombre blanco, eso es normal, porque ellos siempre no han respetado nada, pero ¿por qué ustedes los latinoamericanos lo hacen? Dice, pregúnteselos eso a Maruk. No nos gusta que tomen nuestras plumas y vestimentas sagradas para estar tocando unas flautas que nosotros nunca tocamos, para hacer música que nosotros nunca tocamos. Es más, porque nosotros somos malos músicos, dicen. Ustedes son maestros del viento, les llaman. Son grandes músicos. Toquen sus músicas, pero pónganse sus ponchos, pónganse sus sombreros, pónganse su ropa. No se pongan vestidos de Cherokee, de Sioux, de Navajo, de Apaches para comercializar. Es lo que me han dicho. Lo mismo, yo mismo hago ese llamado a todos los demás que hagan, que no se vistan de indígenas si no hay un estudio, una aprobación y un conocimiento previo, porque están criminalizando nuestra verdadera identidad. Excelente, ¿Tú qué excelente. Bueno, opinas? ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Elías? pues estoy bastante de acuerdo porque es algo que he visto. Te comparto una anécdota, ¿no? Hace poco vinieron la familia, para que te pongas un poco en contexto. Un hermano de mi papá, él se fue a Estados Unidos y se casó con una gringa, o sea, de pura sangre, ¿no? Y él pues echó sus raíces allá, tuvo sus hijos, y hizo su vida en los Estados Unidos. En los últimos 2 años han venido a España. Los he visto después de 7, no, de más. Yo tenía como 15 años que no los veía. Los volví a ver, volvimos a compartir. Y mi tío, eso fue esta última vez que vinieron, estaban con Dayana porque yo estaba trabajando. Y él dice, quiero comerme unas arepas. Y lo llevan a un local, ¿no? Que hay aquí. Y lo primero que dice cuando se sienta es, esto no es una arepa. Porque claro, es como la comida china. La comida china que nosotros conocemos no es la comida que comen en China. Es una comida que se ha adaptado al mercado y a las exigencias del lugar en donde está. De hecho, lo venía hablando hace poco. Si tú vas a Venezuela, el arroz chino de Venezuela no es el mismo arroz chino que hay en España. Ni el mismo arroz chino, ni el mismo arroz que habrá en la misma China. Entonces, realmente, lo que puede representar un símbolo de identidad cultural, de historia, como, y es algo que yo defiendo mucho, que es la gastronomía, pues cuando no hay conocimiento, cuando hay esas adaptaciones a los mercados, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es el sacarle provecho económico, entonces empiezan a distorsionarse muchas cosas. Y una de las cosas, o sea, lo primero que dijo mi tío fue, esto no es una arepa. Y claro, obviamente tú ves las fotos y no se refleja nada las costumbres que nosotros hacemos. Y esto es una teoría que yo tengo por observación, y tú me comentas si estás de acuerdo un poco con eso, que yo he visto un patrón de comportamiento en las sociedades, y es que las sociedades que tienen más problemas sociales son las sociedades que están más desconectadas de su raíz. Véase, Venezuela, o sea, te lo hablo por experiencia de vida, Venezuela, incluso en la misma España, porque en España, en lo que conocemos como España, cada quien tiene su cultura. Los catalanes tienen su cultura, los vascos tienen su cultura, los gallegos tienen su cultura, pero ¿qué pasa? A través de la imposición, que es lo mismo que ha pasado en el resto de los pueblos, a través de la imposición de lengua, a través de la imposición de costumbres, a través de la imposición de vestimentas, se han desconectado y han tachado como negativa esa raíz. Pero
algo, una característica que yo veo que se repite en todas esas culturas, en todas esas sociedades, es la decadencia. Esa decadencia que creo yo, y esto es una especulación total, yo creo que tiene su raíz en no conocer tu raíz. Porque yo veo, y tú eres la representación de eso, que cada persona que tiene una relación saludable con su historia, sea, véase historia familiar, historia cultural, la que sea, es una persona que tiene una calidad de vida mucho mayor a la persona que vive toda su vida negándola. Entonces, no, yo no soy negro porque los negros son tal cosa, yo no soy indígena porque los indígenas son tal cosa, ni yo soy latino porque soy tal cosa. ¿Me explico? Entonces, yo creo que tiene una relación directa, y que era con lo que estabas hablando tú, en la salud emocional y más allá la salud física, que es la somatización de todo lo que pasa por tu cabeza y por tus emociones. Entonces, creo que es algo muy importante que se aprenda y que se represente como se tiene que representar. Esa es mi opinión al respecto. toda la razón, querido Elías. Entonces, bueno, tenemos como hora y media aquí hablando. Muchísimas gracias. Yo seguiría desarrollando este tema. De hecho, mientras más hablabas, más preguntas me surgían, pero creo que sería bueno dejarlo para un próximo encuentro. Perfecto, querido De Elías. nuevo, agradecerte enormemente tu tiempo, tu Sí, hermano, disposición, hecho ánimo. tu sabiduría, tu experiencia. Una invitación a todas las personas que puedan ver esto. Una de las cosas que me dijo Amaru que me hizo mucho énfasis es que el libro, bueno, ahí está dos de los que no hablamos, ¿no? Y no pasa nada, solo para que lo miren. Esta es mi última novela, tienen que verla, tienen que leer los libros. Por cierto, está por salir una película de Papá, ¿dónde estás? Algo así. Sí, 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 el 25 de noviembre estrenamos esa película en Multicines aquí en Barcelona. Tremendo peliculón, un peliculón basado en hechos reales, en ayuda y soporte de manera activista sobre los niños sin derechos en España, sobre ese sentido de que no se otorga la custodia compartida por ese feminismo tan arraigado y tan contraproducente que ha generado esa división entre el hogar y que repercute con daños irreversibles a los niños, ¿no? Así que una película basada en hechos reales, amparada en más de unos 27 testimonios de padres que hasta ahora no pueden ver a sus hijos. Hay hijos, son hijos huérfanos de padres vivos, ya entre 8, 9, 11 años, que no pueden ver a sus hijos por denuncias falsas. Mm. Oye, qué interesante. Esperemos que llegue aquí para poderla ver y si no, pues la buscamos en cualquier plataforma donde se ofrezca. Bueno, una de las Perfecto. cosas que me decías es que el libro de Amauta, del amautismo, es una lectura obligatoria para toda persona que haya vivido, que haya pasado por algún proceso de migración y de tener que vivir en El otro que, lado, porque, el que quiera saber de dónde viene, siendo latinoamericano, este libro es excepcional. Voy a decir las palabras que dijeron en la Universidad de Toulouse. Excepcionalmente imprescindible para todo latinoamericano, docente, académico, eh, conferencista sobre las culturas identitarias de América Latina. excelente. Entonces, ¿Quieren esto lo conocer, podemos por conseguir a favor? través de Amazon, aquí Sí, aprovechando el están en espacio las librerías y publicitario. están en Amazon también, sí. Excelente. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a las A personas que ti, se conectaron, Elías, estuvieron abrazos, aquí bendiciones. en vivo y Y, directo y y en quedamos Quichua. Ahora vas a despedirte en Quichua para recobrar tus raíces ancestrales, Tumpanachiscama. Elías. Vas a decir, Kaya Kaman Mashikunas Alpamamanta. A ver. Kaya Kaman Mashikunas Alpamamanta. Kaya Kaman Mashikunas Alpamamanta. Kayacaman, Mashikunas Machikunas, Alpamamanta. Alpamamanta. Si dices hasta mañana o hasta pronto, hermanos de todo el universo. Bueno, confío en ti que eso es lo que digo. Sí.
Bueno, de verdad, Perfecto, muchísimas hermano. gracias a todas las personas que están aquí. Espero le saquen el máximo provecho a esta información. Yo creo que quedamos con muchísimo material más que desarrollar y para mí sería un honor volver a tenerte como invitado y seguir aportando mucho más conocimiento sobre todo esto que tenemos y que no nos enseñan. Yo con gusto, hermanos. Hasta Cascama, Masikuna, Yupaychani, Yupaychani, Runa Kunas, y gracias por todo, Elías. Bendiciones. A ustedes. Así que esto lo vamos a ver diferido en nuestro canal de YouTube. Así que hasta la próxima, hasta la semana que viene, a la misma hora por el mismo canal.